Con el acontecimiento más doloroso, duro, difícil de asimilar del Ecuador. Las 4 portadas de los 4 diarios que circulan, porque efectivamente los gobiernos de Lenín Moreno y el señor Guillermo Lasso Mendoza acabaron con el diario público El Telégrafo. Así que no nos queda más que atender a la prensa oficialista gubernamental, que no le queda más tampoco que mostrar la realidad. La Hora: ataque coordinado de los carteles en 2 provincias. Ataque coordinado de los carteles, ¿de dónde sacaron eso? Ni siquiera Guillermo Lasso, el ministro del Interior Juan Zapata, ni el de Gobierno Francisco Jiménez han dado cuenta de que se tratan de carteles, pero bueno, ya La Hora habla de carteles. Dice: varios ataques causaron los narcodelincuentes. Ellos buscan que el Estado no ejerza el control sobre sus armas y mercancías. Eso es lo que dicen el diario La Hora. ¿Se inventaron, dedujeron o es que les piden que saquen lo que no pueden decir las autoridades? El diario El Comercio: nuevo estado de excepción, tantos otros más y no ha pasado absolutamente nada. La máxima que utilizan incluso los consultores políticos, los consultores de comunicación, es que si un problema está siendo atendido por el mismo método y no da resultado, hay que cambiar de método, porque el problema no se ha resuelto. Pero un nuevo estado de excepción propuesto por el señor Guillermo Lasso, con una forma de presentarse ante la ciudadanía ecuatoriana como si fuese el ultimátum, parece que ya nadie le cree. Tantos estados de excepción, es decir, condiciones de seguridad extremas con presencia de los militares en las calles, y no pasa nada. Ya veremos más adelante qué ocurrió el día de ayer, porque también El Universo dice: toque de queda para Guayas y Esmeraldas. También se hicieron toques de queda en Esmeraldas y en Guayas y no ha pasado nada. Lo que se aprecia en las imágenes, en la del Universo y del Expreso sobre todo, son los coches destruidos tras las explosiones, los famosos coches bombas que explotaron en al menos 7 ocasiones en la ciudad de Guayaquil y en la noche de ayer 3 en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Por supuesto, eso ocurrió pasadas las 23 horas locales y estas portadas no van a tener esas imágenes. ¿Qué dice El Expreso? La labor de inteligencia es el talón de Aquiles de la policía. Ah, recién se dan cuenta. Bueno, qué bien. Se han dado cuenta por fin, lo que se ha dicho varias ocasiones, pero parecería que, para cerrar este capítulo doloroso y además dramático de la madrugada y día de terror vivido en el Ecuador, evidentemente es que la policía algo tiene que ver con todo lo que está pasando, bien sea por omisión, por comisión o por complicidad con lo que pasa en Ecuador. Estas son las portadas del Ecuador y no reflejan a cabalidad, les digo con absoluta franqueza, todo lo que pasa y ha pasado durante una jornada larga que empezó a las 4:30 de la mañana de ayer y terminó más o menos a las 23:30 con los bombazos en Santo Domingo, un nuevo motín carcelario en la penitenciaría de Guayaquil, alrededor de 5 policías asesinados y por supuesto daños, destrozos, pánico principalmente en las ciudades de Esmeraldas, Guayaquil y la ciudad un poco más pequeña de la provincia del Guayas, la ciudad de Durán. Esta es la realidad de este momento. Veremos más adelante un reporte al respecto. Mencionamos al principio de este programa: en Ecuador, en medio del escenario de violencia, el presidente Guillermo Lasso decretó nuevamente un estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, una medida ya implementada en otras ocasiones en este país sin éxito alguno. Veamos. Luchar para los privilegios y beneficios de los delincuentes. Se busca acabar con esa condición de cuarteles generales del crimen en los sitios de reclusión de Esmeraldas y Guayaquil. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Por eso la reacción violenta. Por eso estoy viajando a Guayaquil a liderar el puesto de mando unificado. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas.
Esta declaración podría ponerse hoy día, habérsela puesto hace 3 meses, hace 6 meses, hace 1 año o hace 1 año y medio y es exactamente lo mismo. Es decir, cuando menciona y dice algo que no se lo cree del todo, pero que hay que preocuparse por lo que dice, porque esconde algo detrás, estamos haciendo algo que les tiene preocupados. ¿A quiénes tienen preocupados? A los grupos criminales. Pues los tiene preocupados hace más de 1 año y medio que cuando se posesionó como presidente de la República, porque hace 1 año y medio ha sido exactamente lo mismo todo lo que ha pasado. Y a propósito del nuevo estado de excepción y las detonaciones que se extendieron a la madrugada, obviamente hay respuesta. Veamos lo que tenemos a continuación. Ahí vamos a ver el tuit, lo tenemos ahí en pantalla, por favor. Como que este mensaje de Nayib Bukele sobre el estado de excepción en Ecuador está claramente dirigido a Guillermo Lasso, lo he puesto en mi cuenta de Twitter. Si el mismo problema se sigue tratando con el mismo método y no da resultados, el problema ya es de quien lo usa, porque efectivamente el señor Nayib Bukele le ha dicho, sin mencionarla, señor Guillermo Lasso, el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción es una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada. En una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decretos, sino con acciones, así de claro y concreto. Y en Ecuador nuevamente se viven escenarios de violencia. En la ciudad costera de Guayaquil se soportó una jornada muy violenta con fuertes detonaciones que dejaron daños y policías asesinados. Nuestro corresponsal Henry Pillajo nos cuenta los detalles. Una madrugada de terror soportó la ciudad portuaria de Guayaquil por la serie de detonaciones y hechos violentos registrados a lo largo de la urbe. Varios vehículos, entre ellos unidades policiales, estallaron en 6 lugares y miembros de la Policía Nacional fueron asesinados y otros resultaron heridos. Nosotros tuvimos 6 atentados con explosivos en la ciudad, en la zona 8, en la ciudad de Guayaquil, y 3 en la ciudad de Esmeraldas. También en la ciudad de Esmeraldas la violencia no cesa. Además de las detonaciones, se han registrado muertes violentas. La Policía Nacional hace su propio balance y da cuenta de las estrategias a implementar para combatir a bandas criminales, que, sin embargo, no ha dejado saldos positivos. Y en Esmeraldas ya se ha incrementado 200 policías adicionales, se ha fortalecido las unidades de inteligencia e investigación con más personal especializado y se van a destinar algunas de esas unidades para operar directamente en Esmeraldas, especialmente de la unidad antisecuestros. El gobierno enfatiza que los hechos violentos son reacciones a las acciones que emprende sobre el crimen organizado y de los operativos que se aplican como el traslado de internos de la cárcel de Guayaquil, conocido como la penitenciaría. Esta planificación y estas operaciones que buscan establecer y restablecer el control en los centros penitenciarios seguramente tendrán consecuencias, y esas consecuencias tratan de decir al Estado que no continuemos con esas operaciones. Eso no lo podemos aceptar. Por el contrario, esa respuesta que tenemos que dar es controlar fehacientemente los centros penitenciarios. Con el paso de las horas, el panorama fue agónico. El reporte de uniformados heridos aumentaba y en redes sociales circulaban los enfrentamientos, así como el accionar del AMPA. Expertos afirman que el incremento de la criminalidad y violencia radica en la debilidad de la institucionalidad del Estado y en el cambio de las estrategias de la lucha contra el narcotráfico. No todos los países que enfrentan problemas como el narcotráfico tienen una violencia tan significativa como la que está teniendo el Ecuador ahora mismo, hoy por hoy. Lo que podríamos decir más bien en relación a la lucha contra el narcotráfico es que probablemente las estrategias de lucha han cambiado, que la policía está teniendo otras técnicas, otras estrategias que han desatado la violencia, y probablemente también podríamos explicarlo con esta debilidad institucional. Y precisamente es el crimen organizado y la lucha de bandas que ha sembrado el temor y ha tomado el control de esta ciudad. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la población está sumida en la indefensión.
sienten temor de, digamos, denunciar, sienten temor de desarrollar programas de, digamos, desarrollo humano. En realidad, lo que está pasando en las comunidades de Guayaquil se constituye en una condición de rehenes de estas organizaciones comunitarias, de estas organizaciones criminales, ahí más bien. Mientras el gobierno defiende su gestión y la institucionalidad de la policía, los atentados continúan sin tregua y al mismo tiempo la población exige medidas y políticas contundentes que frenen la inseguridad. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador.